Hola, en este video vamos a hacer una presentación multimedia en Flash Professional CS6 que también podría usarse para un sitio web. Elegí para este caso una presentación para Sarah Brightman, que es una soprano inglesa del género Classic Crossover, que vendría a ser algo así como lírica pop. Este es el trabajo terminado. Va a tener una estructura muy simple de tan solo 5 secciones. Una presentación animada, una sección de biografía, la sección de discografía, una sección de video, y una sección de créditos. Vamos a usar algunas funciones básicas de animación con Flash, como interpolaciones de movimiento, clásicas, de forma y con guía. Vamos a usar máscaras, importar un video, crear distintos tipos de textos, algunos extensos con desplazamiento de tipo scroll. Vamos a incorporar fuentes y por sobre todo vamos a programar la navegación mediante ActionScript 3.0, que es bastante diferente a su antecesor 2.0. Para empezar vamos a crear un documento en Flash de tipo ActionScript 3.0. En el panel de propiedades elegimos un tamaño de 1024 x 650 píxeles, un color de fondo gris oscuro y una velocidad de fotogramas de 12. Vamos a Adobe Bridge para conocer todos los archivos externos que usaremos en este trabajo. Son fotos en formato PNG, previamente editadas en Photoshop a su tamaño y resolución definitivas, y un video en formato AVI. Todos estos archivos, al igual que las fuentes, se las voy a dejar luego en un link para descargar. Volvemos a Flash y vamos a importar estos elementos a la biblioteca. Vamos a Archivo, Importar, Importar a biblioteca. Selecciono todos los archivos de foto menos el video, que se va a importar de manera diferente. Abrimos la biblioteca y vemos que efectivamente se importaron todas las imágenes. Vamos a empezar a crear los contenidos. En la línea de tiempo principal creamos una capa que llamaremos secciones. Esta capa es solo a modo de referencia para la organización de los contenidos y solo contiene etiquetas. Con la tecla F6 creamos fotogramas clave en el 10, 20, 30 y 40. Y extendemos este último con la tecla F5 hasta el fotograma 50. En el panel de propiedades etiquetamos el fotograma 1 como inicio, el 10 como bio, el 20 como discografía, el 30 como video y el 40 como créditos. Y bloqueamos la capa. Creamos una nueva capa que se va a llamar fondo y la arrastramos hacia la parte inferior. Arrastramos al escenario la imagen fondo inicio. Vamos al panel de alineación, elegimos alinear en escenario y vamos a centralizar y centralizar. Ahora vamos a repetir en esta capa la misma estructura de fotogramas clave, agregando un fotograma clave en el 10, en el 20, en el 30 y en el 40. Vamos a reemplazar el mapa de bits en cada sección. En bio, botón derecho del mouse, intercambiar mapa de bits y buscamos la imagen fondo bio. En discografía hacemos lo mismo. En videos creamos una nueva capa sobre la anterior a la que llamaremos contenidos y repetimos la misma estructura de fotogramas clave. Bien, ahora vamos a empezar a crear los contenidos de la sección inicio, que consiste en una presentación animada. Cliqueamos en el fotograma 1 de la capa contenidos, seleccionamos la herramienta de texto, elegimos el modo texto estático clásico, una tipografía Rage Italic de 180 puntos,
Y vamos a usar un color carmín cuyo código hexadecimal es numeral 981534. Este color lo podemos guardar en la paleta de colores personalizados porque lo vamos a volver a usar. Este color fue tomado de una muestra del vestido que usaremos en las otras secciones. Vamos a hacer toda la presentación utilizando el color carmín, blancos, negros y dorados. Decíamos con la herramienta de texto, tipeamos Sara. Lo seleccionamos y mediante F8 lo convertimos en un símbolo de tipo clip de película al cual llamamos Sara. A partir de este símbolo vamos a comenzar el clip de animación del logo. Vamos a convertir nuevamente este símbolo en clip de película y lo vamos a llamar clip logo intro. Vamos a editar este símbolo en contexto para acceder a su línea de tiempo, simplemente haciendo doble clic sobre la instancia en el escenario y renombramos la capa 1 como Sara. Creamos una nueva capa que se va a llamar Brightman y con la herramienta de texto seleccionamos una fuente Futura Light de 48 puntos, espacio entre letras de 17, color blanco y tipeamos Brightman en mayúscula. Y lo alineamos. Convertimos este nuevo texto en un nuevo clip de película al que llamaremos Brightman. Extendemos ambas líneas de tiempo hasta el fotograma 145 con F5. Voy a arrastrar la capa Brightman por debajo y en el fotograma 45 voy a crear un fotograma clave y voy a eliminar el contenido anterior. Bien, voy a crear un fotograma clave en el 65. Voy a volver al 45 y con la herramienta de transformación libre la voy a escalar horizontalmente hacia más o menos unos 1500 píxeles de ancho. A esta instancia le voy a aplicar un filtro de desenfoque solamente en el eje X de 20 píxeles. Esto enfatiza el efecto de movimiento lateral que le vamos a dar ahora. Vamos a crear una interpolación clásica entre el fotograma 45 y el 65. Con el botón derecho del mouse en el 45, crear interpolación clásica. En la capa Sara creamos un fotograma clave en el 25 y borramos el contenido anterior, ya que la animación va a empezar a partir del fotograma 25. Creamos una nueva capa por encima de esta a la que llamaremos máscara Sara. Agregamos un fotograma clave en el 25 y con la herramienta rectángulo trazamos un rectángulo que abarque todo el texto. No importa el color porque no va a ser visible. Creamos un nuevo fotograma clave en el 45. Volvemos al fotograma 25 y con la herramienta de selección hacemos una selección rectangular y dejamos solamente un pequeño sector a la izquierda. Y borramos. Vamos a crear una interpolación de forma entre el fotograma 25 y el 45. Para eso hago clic con el botón derecho y elijo interpolación de forma. De modo que va a pasar esto. Convertimos la capa máscara Sara en tipo máscara y la bloqueamos. Y la capa Sara en con máscara. Y este es el efecto de la máscara, que consiste en un telón que se corre de izquierda a derecha. Ahora vamos a hacer una pequeña animación de una mariposa que viene volando desde la izquierda y va a hacer 3 rebotes sobre el hombro, sobre la S, para terminar sobre la H. Creamos una nueva capa superior a la que llamamos mariposa. Creamos un fotograma clave en el 65 y arrastramos una instancia del símbolo mariposa NIM hacia el lado izquierdo del escenario por fuera de este. Este es simplemente un clip de película de 2 fotogramas que simula una mariposa aleteando.
Vamos a crear con F7 en el fotograma 115 un fotograma clave vacío. Volvemos al 65 y vamos a crear una interpolación de movimiento. Botón derecho, crear interpolación de movimiento. Seleccionamos el fotograma 80 y arrastramos una instancia de la mariposa hacia el hombro. Seleccionamos el fotograma 95 y la movemos hacia la S. Y por último en el 114 hacia la H. Esta última instancia la copiamos y la pegamos in situ en el fotograma 115. Ya tenemos el trayecto de la interpolación de movimiento con sus 3 paradas. Vemos que queda definido por 3 segmentos con líneas de puntos. Con la herramienta de selección vamos a definir los 3 arcos. Simplemente cliqueamos sobre cualquier sector de la curva, lo extendemos hacia arriba, hacemos lo mismo. De esta manera nos queda definido el trayecto de la mariposa. Para dar una sensación que la mariposa viene de lejos y desde afuera, vamos a seleccionar la instancia del fotograma 65 y le vamos a dar un tamaño proporcional de altura de 50 píxeles. Y la del 114 de 145 píxeles. De esta manera, la mariposa va a ir creciendo a medida que se va acercando a su destino final. Habíamos hecho una copia en el fotograma 115. Esta voy a reemplazarla por una variante de la animación. Entonces voy a intercambiar símbolo y busco mariposa anim 2. Que consiste exactamente en lo mismo, pero tiene un aleteo más irregular, simulando que se mueve por el viento. Bloqueamos la capa mariposa y volvemos a la capa Sara. La desbloqueamos y ocultamos la capa de la máscara para que no moleste. En la capa Sara vamos a crear un fotograma clave en el 115 con F6, en el otro en el 125 y otro en el 145. Seleccionamos la instancia del fotograma 125 y le añadimos un filtro de iluminado en color blanco, con un desenfoque de 30 píxeles, tanto en X como en Y, una intensidad del 300% y calidad alta. Ahora vamos a crear una interpolación clásica entre el fotograma 115 y el 125 y entre el 125 y el 145. Por último, vamos a seleccionar la instancia del fotograma 125 y le vamos a aplicar un efecto de brillo del 100%. De este modo, el texto se va a iluminar cuando la mariposa se pose sobre la H. Por último, creamos una nueva capa superior a la que llamaremos Actions. Y creamos un nuevo fotograma clave en el 145 y abrimos el panel de acciones con F9 y agregamos una acción Stop, que se escribe Stop, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma. Esto hace que el clip de película se detenga en el fotograma 145 y no se reproduzca en forma cíclica. Y bloqueamos las capas. Recordemos que hasta ahora estuvimos trabajando dentro del clip logo intro que habíamos editado en contexto. Ahora volvemos a la escena 1. El clip de película no es visible porque empezaba con 25 fotogramas en blanco. Pero podemos observar que hay 2 puntos, seleccionamos uno de ellos y le vamos a aplicar un efecto de sombra con una intensidad del 50%. Acá también vamos a crear una nueva capa superior que se va a llamar Actions. Y en el fotograma 1 vamos a crear nuevamente una acción Stop. Abrimos el panel de acciones con F9 y tipeamos Stop, abro y cierro paréntesis, punto y coma. De este modo, cuando probemos la película, se detendrá en la sección Inicio hasta que le demos la orden que pase a las siguientes secciones. Vamos a probar la película. Acá podemos apreciar el filtro de sombra que le aplicamos anteriormente al clip de película.
De esta manera terminamos la sección de introducción. Vamos a volver más adelante para programar la navegación y agregar transiciones. Ahora vamos a crear el menú de navegación que nos permitirá acceder a las diferentes secciones. Esto se hace a través de botones. En la escena 1 creamos una nueva capa a la que llamaremos menú. Con la herramienta de texto en el modo texto clásico estático, con una fuente futura light de cuerpo 25, alineación centrada y color blanco, voy a tipear entrar. Ahora convertimos este texto en un símbolo de tipo botón con F8 y lo llamamos botón entrar. Y elegimos el tipo botón. Vamos a editarlo en contexto para acceder a su línea de tiempo y crear los diferentes estados del fotograma. En el segundo fotograma correspondiente al estado sobre, voy a apretar F6 para crear un fotograma clave. Voy a editar este texto y voy a elegir una fuente Raja Italic de 40 puntos, color carmín, que es el que teníamos guardado. En el tercer fotograma correspondiente al estado presionado, oprimo nuevamente F6 y simplemente le voy a cambiar el color a blanco. En la zona activa voy a crear nuevamente un fotograma clave y voy a trazar un rectángulo que abarque todo el texto. Volvemos a la escena 1 y le añadimos un efecto de sombra paralela. En el fotograma número 10 de la capa menú creamos un fotograma clave vacío con F7 y vamos a crear de la misma manera botones para la sección bio, discografía, video y créditos. Una vez que creamos y ubicamos todos los botones de las diferentes secciones, vamos a arrastrar sobre la esquina superior izquierda una instancia del símbolo Sara. Y también otra del símbolo Brightman, a modo de logotipo. Seleccionamos ambos y le damos un ancho proporcional de 200 píxeles. Lo convertimos en un símbolo de tipo clip de película al que llamaremos logo. Este nuevo elemento lo volvemos a convertir en un símbolo de tipo botón al que llamaremos botón home. Lo editamos en contexto. Duplicamos los fotogramas clave y en el estado sobre le vamos a aplicar un brillo del 30% y en el presionado del 60%. Volvemos a la escena 1. Una vez creados todos los botones tenemos que aplicarle programación, pero primero tenemos que nombrar las diferentes instancias. Seleccionamos el botón Home y en nombre de instancia le ponemos btn-home. Con el botón Bio hacemos lo mismo y le ponemos BTN Bio. A discografía BTN Discografía, a video BTN Video y a créditos BTN Créditos. Volvemos al fotograma número 1, seleccionamos el botón Entrar y le asignamos el nombre de instancia BTN-entrar. Ya estamos listos para agregar el código de programación. En la capa Actions cliqueamos sobre el fotograma número 1 y con F9 abrimos el panel de acciones. Ya teníamos una acción Stop que habíamos creado antes. Seleccionamos el botón Entrar y apretamos el botón Fragmento de código y en la segunda carpeta que dice Navegación de línea de tiempo elegimos hacer clic para ir al fotograma y detener. Doble clic y se nos crea un código. El texto que está en gris es solamente un comentario, podemos borrarlo para despejar el código. Y vamos a editar el texto que nos da por defecto. Dejamos todo igual, salvo donde dice Go to and Stop, entre paréntesis 5, seleccionamos el 5 y escribimos, comillas, bio, cerramos comillas. Esto me está diciendo que al cliquear sobre el botón Entrar, va a ir y detenerse en el fotograma etiquetado como bio. Ahora probamos la película para verificar lo que acabamos de hacer. Oprimo Entrar y voy a la sección bio. Ahora en el fotograma 10 de la capa Action vamos a crear un fotograma clave vacío con F7. Y vamos a ir creando toda la programación para el resto de los botones. Nuevamente abrimos el panel de acciones con F9, seleccionamos el botón Home y nuevamente le damos ir al fotograma y detener. Borramos el código
Y aquí vamos a ir a la sección inicio. Y aquí le vamos a decir que vaya y se detenga en el fotograma etiquetado como inicio. Lo ponemos entre comillas. Realizamos lo mismo con el resto de los botones. Una vez que creamos todo el código, podemos probar la película para verificar la navegación. Entramos, bio, discografía, video, créditos y volvemos al home. Por último, seleccionamos todos los botones y le vamos a añadir un filtro de sombra para darle volumen y destacarlos del fondo. Bloqueamos la capa y de esta manera tenemos resuelta toda la navegación general del sitio. Vamos a empezar a crear los contenidos de las diferentes secciones. Desbloqueamos la capa secciones y cliqueamos sobre el fotograma 10 correspondiente a la sección bio. Con la herramienta de texto seleccionamos el tipo de texto TLF, seleccionable, una fuente Futura Book de 18 puntos, color blanco, con interlineado 150, párrafo justificado y con un margen final de 14 píxeles. Con la herramienta de texto trazamos un rectángulo y tipeamos o pegamos el texto. En mi caso yo lo voy a pegar. Seleccionamos la caja tipográfica y vamos a modificar sus dimensiones en 635 por 455 píxeles. Y le asignamos el nombre de instancia biot-txt. Ahora vamos a darle a este texto la característica que sea deslizable verticalmente, tipo scroll. Para eso necesitamos un componente. Vamos al menú Ventana, Componentes, y en la carpeta User Interface elegimos UI Scroll Bar. Seleccionamos este componente y lo arrastramos sobre la caja de texto a la derecha. De este modo logramos un scroll vertical. Ahora seleccionamos ambos objetos, el texto y el scroll, y lo convertimos en un clip de película con F8 y lo nombramos texto bio. Ahora vamos a editar en contexto este clip que acabamos de crear. Hacemos doble clic sobre la instancia para entrar a su línea de tiempo. Renombramos la capa 1 como texto y la bloqueamos. Ahora agregamos una capa inferior que se va a llamar recuadro. Y la muevo hacia abajo. Voy a elegir un color de relleno negro y voy a dibujar un rectángulo con la herramienta de rectángulo que abarque todo el texto. Selecciono esta forma que acabo de crear y le voy a dar un nivel alfa del 50% para que sea semitransparente y permita la lectura del texto blanco sobre el fondo fotográfico. Volvemos a la escena 1 y nuevamente convertimos este símbolo en un nuevo clip de película, al que vamos a llamar clip bio. Lo editamos en contexto para acceder a su línea de tiempo y arrastro el fotograma 1 hacia el 20. Vamos a crear un nuevo fotograma clave en el 40. Volvemos a la instancia del 20 y con la herramienta de transformación libre lo escalamos hasta una dimensión mínima. A esta instancia le voy a cambiar el nivel alfa hacia 0 para que sea transparente. Y creamos entre ambos fotogramas una interpolación clásica para lograr este efecto. Para terminar el clip creamos una nueva capa que se va a llamar Actions. Creamos un fotograma clave en el 40 al que le vamos a asignar una acción stop. Abrimos el panel de acciones y como hicimos antes, tipeamos stop, abro y cierro paréntesis, punto y coma. De esta manera el clip de película se reproducirá y terminará en el fotograma 40. Volvemos a la escena 1 y podemos probar la película. Nos aparece un mensaje de salida que dice que las fuentes deben ser incorporadas en cualquier texto que se pueda editar en tiempo de ejecución. Como usamos texto de tipo TLF, necesitamos incorporar las fuentes. Para solucionar este problema vamos a la biblioteca, elegimos el clip texto bio, con la herramienta de texto seleccionamos las fuentes y en el panel de control elegimos incorporar. Vamos a elegir mayúsculas, minúsculas, numerales, puntuación
y latín básico. El resto de las casillas no son necesarias. En el caso que usamos variantes de la misma fuente, tenemos que hacerlo con todas las variantes, o sea, en el texto normal, en el texto en negrita, en el texto cursiva. Podemos comprobar en la biblioteca que se crearon elementos nuevos correspondientes a las fuentes. Ahora sí, volvemos a la escena y podemos probar la película. Verificamos que el mensaje de error ya no lo tenemos. Entramos. Y aquí tenemos la sección bio con el texto deslizable y el fondo negro semitransparente. Para la sección discografía vamos a crear contenidos a modo de galería de fotos, donde vamos a tener una botonera en el lado izquierdo y una imagen ampliada en el lado derecho. Vamos a empezar creando los botones. Arrastramos una instancia de la tapa del primer disco, en este caso es el archivo D01, y cambiamos sus dimensiones a 100 por 100 píxeles. Lo seleccionamos y lo convertimos en un símbolo de tipo botón al que llamamos botón D01. Ahora vamos a editar en contexto este botón para crear sus diferentes estados. La capa 1 la renombramos como fotos y prolongamos su duración durante 4 fotogramas con F5. Creamos una nueva capa que se va a llamar efecto y creamos un fotograma clave en el fotograma 2. Seleccionamos un color de relleno blanco y le damos un nivel alfa del 30%. Y un color de contorno también blanco al 100%. Con la herramienta rectángulo trazamos un cuadrado de 100 por 100 píxeles y ahora creamos un nuevo fotograma clave en el fotograma 3, correspondiente al estado presionado. Seleccionamos el color de relleno y le cambiamos la opacidad al 60%. Volvemos a la escena 1 y probamos el botón. Para probar el botón en contexto vamos a Control, habilitar botones simples. De este modo, al pasar el puntero del mouse sobre el botón se va a iluminar y al cliquear se va a intensificar esa iluminación. Deshabilitamos los botones. Vamos a hacer lo mismo con el resto de los botones. Una vez que tenemos todos los botones creados, los alineamos en una retícula de 4×4 hacia la izquierda del escenario. Ahora vamos a crear un clip de película con estos botones. Los seleccionamos todos y con F8 le damos el nombre Clip Discografía. Y en tipo es un clip de película. Ahora editamos en contexto el símbolo discografía. La capa número 1 la vamos a llamar botones. Vamos a crear una capa superior que se va a llamar tapas. Y en el fotograma 10 creo el primer fotograma clave. Vamos a extender la línea botones por lo menos hasta el fotograma 100. En el fotograma 10 voy a arrastrar una instancia de la tapa número 1 y ahora vamos a ir creando fotogramas clave con intervalos de 5 fotogramas para las tapas de cada disco. Ahora vamos a etiquetar cada fotograma en el panel de propiedades. Al fotograma correspondiente al disco 1 lo vamos a llamar D01. Al disco 2 D02, al 3 D03 y así sucesivamente. Una vez que etiquetamos todos los fotogramas, vamos al fotograma D02 y con el botón derecho del mouse vamos a ir reemplazando las imágenes. Intercambiar mapa de bits, D02. Vamos al 3 y hacemos lo mismo. Y así hacemos lo mismo con el resto de las imágenes. Hacemos este procedimiento para asegurarnos que todas tienen el mismo tamaño y la misma ubicación. Ya reemplazamos el contenido de todos los fotogramas. Ahora vamos a empezar a aplicar la programación. Primero tenemos que nombrar las instancias de los botones. Por lo tanto, seleccionamos el botón 1 y vamos a llamar BTN01. El botón 2, BTN02. El botón 3, BTN03. Y así sucesivamente. Vamos a crear una capa superior que llamaremos Actions.
y en el fotograma número 1 vamos a crear una acción stop. Abrimos el panel de acciones con F9. Bien. Seleccionamos el primer botón, abrimos el panel de fragmentos de código y en la carpeta navegación de línea de tiempo seleccionamos hacer clic para ir al fotograma y detener. Nuevamente se nos crea un código, podemos borrar el texto grisado y donde dice Go to Stop 5 reemplazamos el 5 por comillas de 01 cierro comillas. Aparece en verde porque está referido a una etiqueta de fotograma que habíamos creado antes. De esta manera le estoy diciendo a la instancia de btn01 que vaya y se detenga en el fotograma etiquetado como D01. Seleccionamos el disco número 2 y hacemos exactamente lo mismo. Y así sucesivamente hasta terminar los 16 discos. Una vez que creamos todo el código, cerramos el panel de acciones, volvemos a la escena 1 y probamos la película. Vemos que al cliquear sobre las tapas podemos visualizar a la derecha la imagen ampliada. Ahora vamos a crear el mismo efecto de zoom de entrada que tenía el clip biografía. Seleccionamos el clip discografía que tenemos sobre el escenario y lo convertimos nuevamente en un clip de película que se va a llamar clip discografía anime. Le asignamos un efecto de sombra y hacemos doble clic para entrar a su línea de tiempo. Arrastramos nuevamente el fotograma 1 hacia el 20 y creamos un nuevo fotograma clave en el 40. La instancia del fotograma 20 la reducimos al mínimo y creamos una interpolación clásica entre ambos. Creamos una capa superior que llamamos Actions. Agregamos un fotograma clave en el 40 y agregamos una acción Stop. Volvemos a la escena 1 y probamos la película. Ahora vamos a crear la sección video. Ya tenemos editado nuestro video y convertido a formato FLV con su tamaño definitivo de 600 x 334 píxeles. Seleccionamos el fotograma 30 correspondiente a la etiqueta video, vamos al menú Archivo, Importar, Importar video. En Examinar buscamos el archivo video FLV. Dejamos las opciones por defecto, pero podemos elegir cualquier tipo de reproductor de esta lista. Vamos a Siguiente y Finalizar. Ubicamos el video en el lugar definitivo. Seleccionamos el video y lo convertimos en un clip de película al que vamos a llamar Clip Video. Lo editamos en contexto haciendo doble clic sobre la instancia para acceder a su línea de tiempo. Renombramos la capa 1 a Video y la extendemos hacia el fotograma 50 con F5. En el fotograma 40 creamos un fotograma clave y borramos el contenido anterior. Creamos una capa por debajo de la capa video a la que vamos a llamar telón. La arrastramos hacia abajo. Voy a bloquear la capa video. En el fotograma 20 de la capa telón creamos un fotograma clave. Y trazamos un rectángulo negro de igual tamaño que el video, 600 x 334 píxeles. Lo convertimos en clip de película y lo llamamos negro. En el fotograma 40 de esta capa agregamos un fotograma clave. Volvemos al 20 y escalamos la instancia hasta una dimensión mínima. Y cambiamos su valor alfa a 0. Entre el fotograma 20 y el 40 creamos una interpolación clásica.
Bloqueamos la capa telón y creamos una nueva capa superior a la que llamaremos detalle. En el fotograma 50 creamos un fotograma clave y con la herramienta de texto tipeamos el texto del detalle. Dice Canto de la Terra, dúo con Alessandro Safina, Live in Vienna Concert, Catedral de San Esteban, 2008. A este texto le podemos agregar un efecto de sombra. Bloqueamos la capa y vamos a crear una nueva capa por debajo de esta que se va a llamar barra detalle. Creamos un fotograma clave en el fotograma 40. Elegimos un color de relleno carmín, sin contorno, y trazamos un rectángulo que abarque todo el texto del detalle. Cambiamos el nivel alfa de este color al 50% y creamos un fotograma clave en el 60. Volvemos al fotograma 40 y con la herramienta de selección seleccionamos casi todo el rectángulo dejando una pequeña porción a la izquierda y la borramos. Nuevamente en el fotograma 40, botón derecho, creamos una interpolación de forma. Para terminar, creamos una capa superior que se llama Actions y un fotograma clave en el 50 donde agregaremos una acción stop. Volvemos a la escena 1 y probamos la película. Vamos a crear la sección créditos. Cliqueamos en el fotograma 40, con la herramienta de texto en el modo texto clásico, estático, fuente futura book de 20 puntos en color blanco, trazamos una caja y escribimos el texto. Ahora lo convertimos en un clip de película llamado texto créditos. Lo volvemos a convertir en un clip de película y se va a llamar clip créditos. Lo editamos en contexto haciendo doble clic para acceder a su línea de tiempo. Renombramos la capa 1 como texto. Seleccionamos el fotograma 1 y lo arrastramos hacia el 25 y creamos un nuevo fotograma clave en el 45. Volvemos a la instancia del fotograma 25 y cambiamos su nivel de alfa a 0%. Creamos una interpolación clásica entre ambos, de modo que logramos un desvanecimiento inverso. Creamos una nueva capa superior que se va a llamar máscara. En el fotograma 25 creamos un fotograma clave y vamos a trazar un rectángulo de cualquier color que abarque todo el texto. Creamos un fotograma clave en el 45 y volvemos a la instancia del 25. Hacemos una selección que abarque casi toda la forma y eliminamos ese sector. Y creamos una interpolación de forma. Bloqueamos la capa, la convertimos en máscara y la capa texto con máscara. De esta manera logramos un efecto de cortina que va de derecha a izquierda. Por último, creamos una capa superior que se llama Actions y en el fotograma 50 creamos un fotograma clave con una acción stop. Bloqueamos las capas, volvemos a la escena 1 y probamos la película. Podemos ver que una vez que entramos a la sección video y queremos volver a cualquier otra sección, se sigue reproduciendo el audio del video. Esto se soluciona de la siguiente manera. Volvemos a la capa acciones, la desbloqueamos y en el fotograma 10 abrimos el panel de acciones y tenemos que agregar en cada botón una acción de detener todos los sonidos. Seleccionamos el botón Bio, vamos a fragmento de código, elegimos en la carpeta audio y video hacer clic para detener todos los sonidos. Borramos el texto grisado que es un comentario y nos dice que el botón Bio, al hacer clic se detendrán todos los sonidos. Y hacemos lo mismo con el resto de los botones. Para terminar, vamos a agregar un pequeño fundido al entrar a cada sección para suavizar las transiciones entre las mismas. Para eso, creamos una nueva capa por encima de la capa fondo, a la que llamamos telón negro. En el fotograma 1 trazamos un rectángulo negro del tamaño del escenario. Lo seleccionamos y lo convertimos en clip de película con el nombre de telón negro. Lo editamos en contexto para acceder a su línea de tiempo y creamos un fotograma clave en el 20. A la instancia de este fotograma le vamos a bajar su opacidad al 0%. Abrimos el panel de color y bajamos su nivel alfa al 0. Volvemos al fotograma 1 y creamos una interpolación de forma.
Creamos una nueva capa superior a la que llamamos Actions. Creamos un fotograma clave en el 20 en el que vamos a agregar una acción Stop. Volvemos a la escena 1 y repetimos la estructura de fotogramas clave para cada sección, apretando F6 en el 10, en el 20, en el 30 y en el 40. Y vamos a crear un fotograma clave vacío en el fotograma 9 con F7, en el 19, en el 29 y en el 39. Esto permite que el fundido se produzca al entrar en cada sección. Bloqueamos las capas y probamos la película. Vemos que las transiciones son mucho más suaves y este es el motivo por el cual cada clip de película de cada sección empezaba con 20 fotogramas en blanco, para dar tiempo a que se desarrolle la transición del telón negro. Esto ha sido todo, espero que les guste y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.